Buenas tardes, vamos a ver sobre la ley de los gases. Antes que nada hay que analizar, leer nuestro texto guía y aquí vamos a resolver unos ejercicios. Analizando el texto guía nos damos cuenta que los gases dependen de tres variables: presión, volumen y temperatura. Entonces, en base a eso se resuelven los ejercicios. Por ejemplo, ¿qué tal si es que, como ya sabemos, dependen de tres variables: presión, volumen y temperatura? Presión, volumen y temperatura. Entonces, siempre va a haber un estado inicial. Y esto va a ser el inicial, el estado del principio, el antes, por así decir. Y después va a haber un estado final, que va a ser el después. Antes, después, estado del inicio, estado final. Entonces, nosotros ya podemos decir que esta es presión 1, volumen 1, temperatura 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. En base a esta fórmula, nosotros uno ya prevé qué ejercicio uno puede resolver. No nos olvidemos que la P es presión, la B es volumen y la T es temperatura. Los gases dependen de tres variables, entonces. Un estado inicial, un antes y un estado final, un después. Ya, para no confundir, por eso ponemos presión 1, para no confundir con esto que es presión 2. Resulta que hay tres tipos de ejercicios. Uno de estas tres variables se va a mantener constante. Por ejemplo, si en el ejercicio, por ejemplo, permanece constante la temperatura, como no va a cambiar la temperatura, entonces la fórmula se reduce. Esto de aquí va a estar constante, entonces no hay necesidad de tenerlo. Va a ser constante la temperatura. Entonces lo único que utilizamos es la fórmula, es decir, esta fórmula va a pasar a PV igual a presión volumen. Como ya dijimos, presión 1, volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. Y esta va a ser una fórmula en donde la temperatura es constante. Esta ley se la conoce como la ley de Boyle. Ley de Boyle. Si nos damos cuenta, la fórmula parte de acá. Lo mismo pasa, por ejemplo, ¿qué tal si queremos hacer la ley de Charles, por ejemplo? Ley de Charles. La fórmula original es presión, volumen igual sobre temperatura igual a presión, volumen sobre temperatura. ¿Qué pasa si aquí tenemos inconstante la presión? Por ejemplo, esta presión aquí va a ser constante, no va a cambiar. Entonces, como no va a cambiar, no hay necesidad de anotar esa presión y la fórmula se transforma, por ejemplo, en volumen sobre temperatura igual a volumen sobre temperatura. Obviamente, volumen 1 dividido entre temperatura 1 es igual a volumen 2 dividido entre temperatura 2. ¿Por qué? Porque aquí la presión permanece constante. Y aquí ya eso es la ley de Charles. Lo mismo va a suceder con la ley de Gay-Lussac, que haciéndolo para ganar tiempo podemos decir la presión, volumen igual sobre temperatura igual a presión, volumen sobre temperatura. Aquí mantenemos la temperatura constante, esa es la ley de Boyle. Aquí mantenemos la presión constante, esa es la ley de Charles. Ahora la ley de Gay-Lussac, vamos a mantener constante el volumen. El volumen no va a cambiar, va a ser constante. Como va a ser constante, entonces ya no es necesario meterla en nuestra fórmula. Y va a quedar presión sobre temperatura igual a presión sobre temperatura. Como ya dijimos, presión 1, temperatura 1. Y aquí va a ser presión 2, temperatura 2. Y esta fórmula es la ley de Gay-Lussac. La fórmula de Gay-Lussac. Ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios
lo primero que nos vamos a enfocar va a ser en la primera ley, la ley de Boyle, en donde la temperatura es constante. Ok, ahorita volvemos y hacemos los ejercicios con la primera ley, la ley de Boyle, donde la temperatura es constante. Este análisis lo hemos hecho para ver de dónde sale la fórmula. Esta es la fórmula original. Aquí mantenemos constante la presión, aquí mantenemos constante la temperatura, aquí la presión y allá el volumen. Ok, ahorita continuamos con el ejercicio.